easy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Marca Coches, bienvenidos en este fin de semana en el que ya estamos de nuevo por aquí, en este nuevo sábado desde las 8 de la mañana hasta alrededor de las 9, en esta nueva semana en la que no nos vamos a perder nada, desde 25 de enero. Así que vamos a ver qué tal se nos da este nuevo Marca Coches en el que tenemos además muchos mensajes, tenemos muchas cosas de las que hablar. Porque parece que son semanas tranquilas, pero nada más lejos de la realidad, que aquí yo creo que tenemos más cosas de las que hablar que nunca. Francis Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendo porque está lloviendo, aunque bueno, Sí. Siempre que cambia la climatología, excepto en verano, con esos calores tórridos que hemos tenido estos últimos años, pues cuando cambia la climatología, baja la temperatura, llueve o nieva, pues tenemos que hablar también de los neumáticos. Seguro que a alguien le ha pillado un poco fuera de juego y el problema aquí es que el fuera de juego siempre lo pitan, ¿no? Porque si vas con unos neumáticos usados, son unos neumáticos desgastados, según va bajando el dibujo, el grosor del dibujo, la profundidad del dibujo, pues tenemos más papeletas de que el coche haga aguaplaning y nos salgamos de la carretera. Entonces, bueno, pues, y que luego la frenada sea peor, en fin, una serie de consideraciones que debemos tener siempre en cuenta. Entonces, bueno, pues lo dicho, el que se encuentre que anda, mira, si no llovía nunca y ahora está lloviendo, llevamos una semana de lluvias, pues que mire los neumáticos y si los tiene desgastados que se asuste y que corra al concesionario a cambiarlos por su seguridad. Totalmente. Es que normalmente que aquí en Madrid llueve poco. Nosotros, claro, hablando de lo que tenemos por aquí, lógicamente. Sí, sí. Pero normalmente que llueve por aquí poquito y demás, a mí me ha pillado un poco con el pie cambiado, ¿eh? Una semana entera de lluvias, sí. 5 días. Hoy sábado, bueno, pues también. Lógicamente que esperamos lluvia por aquí, por el centro de la península. Pero a mí me ha pillado mucho, un poco de sorpresa. Además, los peores momentos son cuando el primer día que llueve, porque lógicamente está toda la carretera, todas las calles llenas de polvo, llenas de porquería. Según va avanzando los días y sigue lloviendo, que es bueno, por supuesto es buenísimo, pues se va limpiando y ya con el pasar de los coches y tal, se va limpiando y digamos que, como dirían en la Fórmula 1, la pista tiene más grip, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que si vamos sin neumáticos, pues debemos de parar en boxes, hacer un pit stop lento, que nos ataca el bolsillo, pues sí, esa es la verdad, que los pilotos de Fórmula 1 no pagan por los neumáticos, no, en la Fórmula 1 no paga por los neumáticos. Pero nosotros sí debemos pues ajustarnos el cinturón y pagar los neumáticos. Pero bueno, hay como siempre decimos, hay muchos proveedores, hay muchos tipos de neumático y lo único que digo también, aprovechando, es elegir marcas conocidas, marcas que tengan una fiabilidad demostrada, no irnos al precio por encima de todo, porque nos vamos a encontrar con fábricas, con neumáticos fabricados en países que no reúnen las condiciones ni la exigencia que tiene. Cumplirán los mínimos, pero los mínimos pues muchas veces no son suficientes y bueno, nos lo ahorramos, pero primero a lo mejor lo perdemos en longevidad, en duración del neumático y luego también, y lo más importante, lo vamos a perder en características y en comportamiento, con lo cual, bueno, pues digamos que vayamos a las marcas conocidas, que esas son las que nos van a dar son muchas marcas, no estoy hablando de una o de dos, pero marcas conocidas que nos suenen o incluso segundas marcas de marcas importantes y sabremos que bueno, vamos a poder acertar, ¿no? Sin duda. Yo creo que al final, esto lo repetimos en muchas ocasiones, sí. Que por lo menos vamos a cerciorarnos de que los cambios, de que todas aquellas reposiciones que tengamos que hacer en nuestro vehículo, que sean en marcas conocidas, que sean en lugares que nos dan confianza, que sean en sitios habituales para nuestro día a día, lógicamente. Es que al final eso es lo importante. Hay que huir de las gangas y sobre todo también asegurarnos
que la marca que montamos pues nos va a dar. Y hay que huir de las gangas y también de los precios que es lo mismo, ¿no? Los precios súper bajos de esas ofertas de que nos llaman muchísimo la atención, que muchas veces no son muy seguras, no son unas ofertas que nos ofrezcan mucha seguridad. Y sobre todo también, por supuesto, hay una cosa que a mí me sigue extrañando, me sigue crujiendo en el peor sentido de la palabra, y es que no se pueden montar neumáticos usados. O sea, yo creo que la industria del neumático usado o las tiendas que venden neumáticos usados, yo creo que la DGT o alguna administración, en una cosa tan importante como los neumáticos, no debería permitir que se vendieran un mercado libre de neumáticos usados, que a saber de dónde vienen y a saber en qué coche han estado montados. Pues que lo tenga todo el mundo, bien anotadito. Ahora, mira, Francis, precisamente que estábamos hablando de neumáticos, ahora cuando comencemos con la ronda de preguntas y demás habitual de que nos hace la gente a través de nuestro correo, la primera va a caer alrededor un poquito del tema de neumáticos. Muy bien. Porque es verdad que es muy importante, lo tenemos que tener en cuenta, y muchas veces son como el gran, no olvidado, pero como que damos por obvio muchas cosas alrededor del neumático, alrededor de este tipo de parte que tienen los vehículos, que sin duda alguna, siempre lo decimos, es posiblemente la más importante y la que más hay que cuidar. Sí. Por lo tanto, pues mira, bienvenidos a todos, Marca Coches, ya lo saben, nos pueden escuchar a través de las plataformas de podcasting, a través de iVoox, a través de Spotify, de Apple Podcast, de Amazon Prime Podcast, es decir, desde donde quieras, cuando quieras y donde quieras. Ahí ya lo elige cada uno de los que queráis sintonizar con Marca Coches, que también lo podéis hacer, por supuesto, en la Radio del Deporte, en Radio Marca, de 8 a 9 todos los sábados. Y quienes no quieran madrugar, por supuesto, pues ya lo saben. Acudir al podcast, que ahí lo estamos hablando Francis y yo, que es lo más importante, porque si nos llegan muchos mensajes, ya lo sabéis, a marcacoches@radiomarca.com, es señal de que el programa está yendo por lo menos por un buen camino, por un buen cauce, porque se lo decía Francis, digo, tenemos muchos mensajes, nos siguen llegando muchos, hemos cambiado de hora, pero aún así la gente sigue estando con nosotros, así que lo que nos toca a nosotros es agradecer. Sí. Además, animo a los oyentes porque es un programa que hacemos para ellos, es un tópico, o sea, todos los programas están hechos para los oyentes, evidentemente, pero en este caso lo que pretendemos es dar un servicio práctico. Hablamos cada vez menos de producto, que también vamos a hablar hoy en su momento, pero lo que sí queremos es dar servicio para que todas las dudas que tengan intentaremos solucionárselas, porque tenemos en la cabeza que es muy importante el coche que compramos, nos hace mucha ilusión, pero lo más importante es mantenerlo para ahorrarnos dinero en averías, conducir para ahorrarnos sustos innecesarios, en fin, todo lo que representa el uso del vehículo. Queremos dar ese servicio para que los oyentes, los conductores en general, pues seamos todos cada vez más seguros. Ya lo hemos dicho, si yo conduzco con seguridad, esa seguridad se extiende a todos los coches que me rodean, y la seguridad de los demás también se extiende a la mía, con lo cual, bueno, es una forma, conduciendo con seguridad estamos ampliando los niveles, y la verdad es que los datos de accidentalidad pues no bajan, cada vez no más, eso también es cierto. Venimos de crisis sucesivas, y la verdad es que, bueno, pues la gente cada vez está recuperando más el automóvil, y lógicamente tenemos más movimientos tanto en los festivos como en el diario, y entonces lógicamente pues pueden pasar más cosas, pero insisto, hay que ser seguros, y una forma también es de que los oyentes nos pregunten sus dudas y nosotros intentaremos aclarárselas, porque es nuestra misión final de este programa. Por supuesto, si es que al final esa obviedad de la que hablabas, Francis, de que sí, que los programas son para los oyentes, lógicamente, aquí estamos en un servicio no público, lógicamente, pero al final pues nuestra idea y nuestra misión y objetivo al final es hablar para la gente, informar. Y por lo menos en este programa nosotros tenemos esa ventanita, ¿no? en Radio Marca de poder dar nuestra opinión de un tema importante, que es para la gente, lógicamente, el coche. Por lo tanto, todo lo que podamos ayudar lo intentaremos hacer con nuestra mejor intención, como no puede ser de otra manera. Así que ya lo sabéis, quienes queráis escucharnos, quienes queráis preguntarnos, marcacoches@radiomarca.com. En ese correo electrónico, ahí os intentamos leer a todos, por supuesto. Mira, Francis, y el primero de los mensajes que quiero leerte es de Alfonso,
que nos escribe y nos dice: he leído que se pueden colocar neumáticos con mayor índice de velocidad del homologado sin problema, pero mi duda es si tiene algún inconveniente colocar neumáticos con código V detrás y con el W delante, siendo la V la que es la homologada por el vehículo. De esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, no de los códigos, sino de la dificultad que pueda tener para poner un tipo de neumático en la delantera y en la trasera. Bueno, vamos a ver, los neumáticos delanteros y traseros tienen que reunir en teoría las mismas condiciones. Es cierto que podemos poner en un eje una marca y en otro eje otra, contando con que sean de las mismas características. Y las características, evidentemente, aparte del tamaño, el perfil y todo eso, pues una de las cosas que influye es el código de velocidad, la resistencia al peso, en fin, una serie de datos que tenemos en el flanco del neumático. Y lógicamente estamos hablando de mínimos. Lo que no podemos montar es un neumático que tenga un índice de velocidad menor al de nuestro vehículo, al que está homologado para nuestro vehículo, o un índice de carga menor al que está homologado nuestro vehículo. Pero si nos pasamos por arriba, pues digamos que no pasa nada, estamos tirando el dinero, porque lógicamente cuanto más subamos en el rango de carga y en el rango de velocidad, los neumáticos son más especiales y son más caros. El mismo neumático pensado para un coche que hace 180 por hora, pues no es el mismo neumático a igualdad de dibujo, a igualdad de dimensiones, a igualdad de todo, no es el mismo neumático que pensado para un coche que puede hacer 220. Se modifica, por supuesto, a lo mejor el dibujo por fuera es el mismo, incluso la goma puede ser la misma, pero la estructura, la resistencia de la estructura interna, que es lo que verdaderamente define el neumático. Lo vemos por fuera y decimos, bueno, vale, pues tiene un dibujo especial para el agua, para lo que sea, tiene un perfil, pero lo importante, lo verdaderamente importante no lo vemos. Es una estructura que tiene dentro, a base de acero, a base de fibras, a base de una complejidad que es mucha, a pesar de que vemos que es eso como si fuera un toroide negro que dice, bueno, pues tiene muchísima tecnología. De ahí las diferencias que hay entre neumáticos. Y lógicamente, pues si le ponemos un neumático a nuestro coche, imaginemos que puede coger 160, se lo montamos en un coche que puede hacer 220, si vamos a 220, pues seguramente la estructura se calentará, no tiene la resistencia que debe de tener y estamos sujetos a posiblemente a un reventón y a un accidente, ¿no? Entonces, es como la gasolina sin plomo, la de 95-98, en este caso concreto. Si echamos 98 no le pasa nada, pero también si nuestro coche funciona con 95, pues estamos, por decirlo de alguna manera, derrochando dinero. Y lo mismo pasa con los neumáticos, ya digo, los índices, lo que está homologado, generalmente todas las marcas, todos los modelos de coche casi todos tienen homologados varios tipos de varios medidas de neumático. A lo mejor si tenemos una versión que es una versión totalmente ciudadana, por decirlo de alguna manera, pues lleva un neumático más estrecho, lleva un neumático más pequeño, pero tiene homologado, si hay dentro de la gama de ese mismo coche hay una versión deportiva, imaginemos, pues tendrá unos neumáticos con un perfil más bajo, con una mayor anchura, y la marca homologa todos esos neumáticos para su producto, con lo cual vamos a la ficha técnica, vemos qué tipo de neumático, evidentemente llevaremos uno, el más preparado para las características de nuestro vehículo, y luego aparecerán otros cuantos que lógicamente variarán en anchura, que la marca los homologa, variarán en código de velocidad, variarán en código de carga, que los podemos montar. Pero, lógicamente, como he dicho antes, con un coche, si el deportivo hace 200 por hora y nuestro coche es el mismo, pero con un motor más potente, menos potente y tal, y hace 160, pues, lo he dicho, va a ir muy bien el neumático de 220, pero no vamos a sacarle mucho partido porque nuestro coche no le va a poner en ningún compromiso. Sería suficiente con ese neumático que hace 160, 170 o 180 kilómetros por hora. Entonces, bueno, no hay que tirar el dinero y yo creo que montando el neumático que se precie, si queremos por estética, bueno, pues vale, lo podemos montar, pero a sabiendas que estamos pagando la estética y no, digamos, otro tipo de características que no le vamos a sacar mucho partido. A ver, al final ya lo decimos siempre, oye, igual es más costoso, ¿no, Francis? Porque al final el coste del neumático, lógicamente, es un coste elevado y que, oye, pues igualarlos, pero es que lo más seguro al final es tener los dos de la misma reglamentación, además y no tener cambios raros. Además, evidentemente, además es que está prohibido. Yo puedo montar dos
dos marcas diferentes en cada eje, dos paralelos, o sea, por ejemplo, puedo montar Bridgestone y Pirelli, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero, mientras que cumplan las condiciones y tengan la misma medida. Yo no puedo montar, si están homologadas una medida, no puedo montar una medida delante y otra medida detrás. Eso está muy claro. Pero sí puedo montar la misma medida en diferentes marcas, siempre y cuando que esas dos medidas estén reflejadas dentro de la ficha técnica. Ya digo que es una medida, esas dos medidas, quiero decir, tiene que tener la misma medida, pero a lo mejor en el coche están homologadas 2 o 3 medidas diferentes. Entonces, bueno, mejor es no experimentar. Yo creo que lo mejor que hay que hacer es montar la medida que tengamos en nuestro coche homologada, con la que salga de fábrica, y si queremos hacer experimentar montando neumáticos de marcas conocidas, como he dicho antes, y aunque nos salgan un poquito más caro, montar neumáticos de calidad. Pues mira, eso es lo que tiene que apuntar la gente, porque yo creo que es de verdad que es una recomendación, parece que lógica, parece que obvia, pero realmente útil y sobre todo recomendable. Me gustaría además, Francis, mira, lo que ya lo has comentado, ¿no? Sobre todo la tecnología que tienen los neumáticos, ¿no? Sobre todo por dentro, ¿no? Sí. Pues me gustaría de verdad preguntar alguno de las marcas, de los representantes que tengamos aquí en nuestro país, en España, ya sea bueno, voy a decir nombres, da igual, de Continental, de Hankook, de Bridgestone, de Michelin, de la que sea. Es decir, preguntar y, oye, que nos expliquen un poco cómo es ese funcionamiento, cómo es esa fabricación del neumático, qué tipo de tecnología llevan por dentro, porque de verdad que me parece algo muy obvio, ¿no? A la vista por fuera, decir, bueno, pues un neumático, ¿no? Pero la goma, lo que tenga, pero no. Pues tenemos que saber que no solamente el dibujo, que es lo que vemos, y el perfil, y además a los perfiles cada vez los quieren hacer más bonitos y tal, pues los grabados que tienen en el perfil los quieren hacer más atractivos, incluso el dibujo también tiene una componente estética, claramente. Pero yo, por ejemplo, he estado varias veces he estado en las pistas de experimentación que tiene Michelin en Almería. Tiene una pista de experimentación donde prueban desde un neumático de coche de ciudadano de 60 caballos hasta una mototraílla de esas que puede transportar 50 toneladas de tierra, ¿no? De estas que se utilizan en las minas a cielo abierto. Tiene un montón de pistas, donde se prueban continuamente. La seguridad allí es curioso, porque yo no he visto tanta seguridad en ninguna fábrica de coches. Para entrar allí es como si entraras en el Pentágono, ¿sabes? O sea, es una cosa espectacular. La prueba es, como prueba de que en esas instalaciones se está trabajando con mucha tecnología, con mucha experimentación, y se están invirtiendo mucho dinero, muchos euros en investigación, y por eso tienen que salvaguardar, digamos, la seguridad del producto, que no se lo puedan piratear, por decirlo de alguna manera, ¿no? En general, insisto, todas las marcas están continuamente ensayando, y más ahora que se encuentran en un brete todas las marcas también las marcas de neumáticos con los coches eléctricos. El coche eléctrico tiene que tener una resistencia. El neumático que lleva un coche eléctrico debería tener la mínima resistencia a la rodadura, pero claro, eso establece una serie de contradicciones, porque si yo tengo que tener poca resistencia a la rodadura cuando el neumático va en línea recta, pero cuando yo tomo una curva, esa resistencia a la rodadura, esa adherencia, tiene que verse reflejada en el neumático, con lo cual, claro, en función de que yo vaya de frente o yo tome un apoyo, pues ya el comportamiento de la estructura, el comportamiento de la carcasa es muy diferente. Es una asignatura que todas las marcas están intentando de aprobar con buena nota, porque es el futuro. Los coches eléctricos, que bueno, son el futuro, dicen, pues que bueno, son el futuro sí o sí, pues no ahora a lo mejor, y a lo mejor no en el año 35, porque las cosas están cambiando mucho, pero sí lo van a ser. Pues evidentemente necesitan un neumático que se comporte especial y que se comporte de esa manera, y eso hace falta hacer mucha investigación, porque no solamente son los componentes, es la forma en la que se cruzan las telas, es
complejísimo lo que proporciona un neumático, porque un neumático de un coche normal, incluso de un coche ciudadano, se tiene que comportar lo mejor posible en muchas situaciones diferentes. Entonces lo que comentábamos, pues eso, que los neumáticos, pues todas las marcas invierten muchísimo dinero en investigación y ya digo, lo de Almería es una especie de búnker que hay allí, tiene pistas de todo tipo, un circuito de asfalto, pistas de tierra, ya digo, para probar todo tipo de neumáticos para camiones, para transporte pesado, de todo. Y ya digo que, bueno, porque Michelin, digamos que en ese sentido es una fábrica que toca todos los palitos, ¿no? Y ya digo que la inversión que hay en investigación es muy grande a todos los niveles. Es que cada vez hay más tecnología, esto lo decimos mucho y de forma muy habitual, ¿no? Y cada vez hay más tecnología implementada dentro de los vehículos. Por lo tanto, bueno, pues entendemos que esto es y sirve para mejorarle la calidad y sobre todo, pues a los propios usuarios mejorar la seguridad. Por lo tanto, de verdad que muy curioso lo del tema de los neumáticos. Un día de estos hablaremos con alguno de los responsables también de estas fábricas y, oye, que nos expliquen un poquito más en profundidad. Sobre todo también, oye, por ejemplo, el tema de los dibujos que tú comentabas, Francis, a la hora de cuando hay más lluvia, cuando está la carretera mucho más mojada, que necesitas más marcados esos dibujos y no te hace tanta falta cuando estás en seco. En general, cuando se habla de un neumático para un coche normal de turismo, pues estamos hablando de compromiso, en todos los sentidos. Por ejemplo, podría decir, pues un turismo normal, cualquier coche, el que tenemos nosotros, si vamos a un circuito y vamos con el neumático liso, si vamos en verano con el circuito totalmente seco, pues seguramente el coche se comporte mejor. ¿Por qué? Porque tiene más superficie de goma, imaginando que tiene toda la goma, o sea, compramos unos neumáticos slick con esos 8 o 9 milímetros de goma que tiene utilizable. Pues entonces, en vez de tener dibujo, pues no tiene dibujo y vamos a ir muy bien con unos neumáticos slick. ¿Qué pasa? Que cuando caigan gotas, lo vemos todos los días en cuanto vemos cualquier competición de motos o de coches. Pues tenemos que meter un neumático con dibujo, con más o menos dibujo, en función de la cantidad de agua que haya en el asfalto. Entonces, como no podemos cambiar los neumáticos, nosotros cuando no tenemos unos mecánicos que nos cambien los neumáticos en función de cómo esté el tiempo, pues todo lo que figura en el catálogo de neumáticos de nuestro vehículo se puede llamar compromiso. Compromiso porque quieren que se comporte lo mejor en seco y lo mejor en agua, que se comporte lo mejor a 40 grados y lo mejor a 2 grados bajo cero. Y eso es un compromiso que muchas veces siempre es muy difícil de conseguir y por eso volvemos al tema que habíamos hablado antes, hay tanta investigación en los neumáticos. Y que siga siendo así. Así que todo el mundo que esté atento, sobre todo a las nuevas reglamentaciones de neumáticos, nuevas formas que nos salgan dentro de las marcas y que esté la gente atenta a esto porque de verdad que es un detalle muy relevante dentro de nuestro vehículo. Francis, te leo otra pregunta que nos escribe, a ver que tengo por aquí el nombre de quien nos... Alberto, que nos lo escribe. Muy Alberto, bien. Que nos desea feliz año, como es lógico, todavía estamos a tiempo, ya lo decimos. Sí. Así que nos dice, les escribe un seguidor desde hace años de Marca Coches en su formato podcast. El motivo es conocer opinión sobre el Cupra Formentor 1.5 y TSI. Es, en este momento, mi primera opción de compra. Comparando con otros modelos competidores por datos como precio y consumo, es posible que no sea la mejor selección. Sin embargo, en conjunto, es el coche que más me gusta. Tiene un bonito diseño exterior y en el interior creo que también tiene buenas calidades. Haría alrededor de unos 15.000 kilómetros anuales, principalmente en el área metropolitana de Madrid, M40, M45 y recorridos urbanos. De vez en cuando viaje de 200 kilómetros al pueblo y una vez al año de vacaciones a cualquier punto de la península. Somos 3 en la familia, así que el volumen de equipaje no será excesivo. Y mi consulta va dirigida a la opinión sobre el funcionamiento de este coche, si conocen otros modelos del grupo Volkswagen que lleven una misma motorización o similar. Y también, por último, tengo dudas porque creo que es una motorización relativamente nueva y al haber incorporado la tecnología microhíbrida. Muchas gracias por el programa. Estaba hablando del 1.5 de TSI de 150 caballos, ¿no? Eso es.
Vale. Bueno, pues hombre, Cupra desde luego pues ha sido la sorpresa yo creo que ha sido una sorpresa para todos, incluidos para ellos mismos. No se podía uno imaginar que una marca nueva, una marca muy reciente, empezó preparando, cambiando coches de SEAT. Teníamos y seguimos teniendo algún SEAT, algún Cupra León, que no deja de ser un León modificado, Cupra Teca, que no deja de ser una Teca modificado, pero poco a poco se está haciendo con una gama completa, una gama muy atractiva. Cierto que no son coches económicos de comprar, digo, pero lógicamente está teniendo un éxito, y sobre todo está teniendo un éxito no solamente en España, sino también fuera de nuestras fronteras, en Europa, y eso digamos que define mucho la idoneidad y el acierto de todos los diseños. Desde luego hay una cosa clara, él lo ha dicho en la carta, que le gusta por estética. Evidentemente lo primero que nos sorprende de Cupra es esa estética que tiene. Evidentemente lo podemos comprar cualquier modelo, incluso el Formentor lo podemos comprar en varios colores, pero hay ese tono gris con esos acabados en bronce, con esa llanta especial, con esos acabados también en bronce en el interior para los logotipos y tal, con unos interiores muy atractivos, muy deportivos. Aunque no compremos la versión más potente, pues bueno, a mí me parece que es una de las cartas de presentación más brillantes que ha tenido el fabricante, que ha tenido una fábrica en los últimos tiempos. Y el Formentor, bueno, pues el Formentor es un coche, un SUV deportivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, es un coche que a mí me parece que tiene una gama muy amplia. Yo no he probado esta motorización ya con la hibridación, microhibridación. Ya sabemos que la microhibridación pues consigue bajar un poquito los consumos. Pues mira, tenemos aquí, lo que pasa que no se puede comparar el Formentor de 150 caballos, me parece que ha dicho, pues con el DSG gasta 5,8, que es el que lleva la microhibridación, mientras que el TSI lleva normal, con caja de cambio manual, lleva 150 caballos, que sería el mismo motor sin la microhibridación, y gasta 6,1. Yo no sé hasta qué punto esos 6,1 homologados o los 5,8 bajan por la microhibridación o bajan por el cambio de DSG. Ya sabemos que los cambios de DSG generalmente se obtiene una rebaja importante, una rebaja ligera del consumo. En este caso, pues esas 3 décimas de consumo, yo creo que son oficiales y homologadas, son debidas precisamente a la suma de estos dos conceptos, de llevar un cambio de DSG y llevar la microhibridación. Bueno, pues yo entiendo que en este caso, pues bueno, estos consumos serán un poquito más altos, pero evidentemente esos 150 caballos de gasolina, yo sí he probado ese motor, porque es un motor, aunque la microhibridación es reciente, pero el motor lleva ya bastante tiempo en gamas de Volkswagen y en gamas de SEAT, pues es un motor muy agradable de utilizar, muy suave, es un motor que no suena mucho, es un motor que, aunque no tiene unos valores de par sorprendentes, por decirlo de alguna manera, lo estoy buscando ahora mismo porque no tengo la cifra, son 250 Nm, que no es mucho. Este motor en diésel subiría a los 300 y pico Nm con seguridad. Entonces, pero bueno, no tendremos mucho par, pero bueno, al final esto lo solucionamos a base de darle régimen al motor, de utilizar el régimen del motor, de subir el motor de vueltas, no conducirlo como un diésel. Entonces, bueno, a mí me parece que es un coche que el éxito comercial lo está demostrando, que es un coche muy, muy atractivo, muy demandado, y sobre todo también es un coche que forma parte de una gama que está cuajando buenos resultados y muchos seguidores en nuestro país y fuera de él. Hombre, es que yo creo que el Cupra está siendo, tú lo has dicho ahora al final, ¿no?, uno de los más demandados en los últimos tiempos. Sí, no, pero es que yo creo que también, oye, la confianza, ¿no?, que está dando la propia marca y la fiabilidad que está demostrando, yo creo que en estos últimos años es que puede ser uno de los coches, no voy a decir más vendidos, lógicamente, porque al final tiene tiene más peso económico, lógicamente, es un coche más potente, es un coche que posiblemente no esté al alcance de todo el mundo, pero yo creo que en esa zona media alta en la que puede considerarse que puede estar un Cupra,
yo creo que puede ser de los que más aceptación pueda estar teniendo. Sí, evidentemente, hombre, sobre todo porque dentro de la gama Cupra el Formentor es el coche más barato. Tiene una gama de eléctricos que como el Born y tal, los únicos más baratos que hay que el Formentor es el León, que lo podemos considerar un Cupra, pero bueno, ahora como lo han cambiado frontal y tal, pues bueno, es más Cupra que antes. Pero lo que quiero decir es que dentro de la gama Cupra original, en la que está el Born, está el Raval, que llegará este año, está el Tavascan, está el Terramar, en fin, todos estos coches que son Cupra, por decirlo de alguna manera, auténticos, que han nacido para ser Cupra, no han cambiado la denominación SEAT, pues a mí me parece que el Formentor evidentemente es el que más se ve por la calle y porque es el más barato y sobre todo yo creo que uno de los más atractivos, y la relación calidad-precio y deportividad es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, este coche es el coche de más éxito de la marca, independientemente de que tiene un eléctrico brillante, tiene el Raval brillante y luego va a venir el Tavascan, ¿no? y el Terramar, o sea, gama amplia de eléctricos y coches convencionales y sobre todo también, ya digo, una puesta en escena de la marca que es muy parecida para todos los coches, que a mí me parece que está gustando mucho. Totalmente de acuerdo. Con el Cupra, de verdad que yo estoy... Vamos, no es que esté enamorado de la marca, lógicamente, pero de verdad que es una de las marcas que más y mejor puesta en escena conmigo personalmente ha tenido. A mí lo que me duele es que se está cargando SEAT. Y bueno, sí, eso bueno, a mí me duele mucho porque SEAT no está añadiendo a la gama de productos, no está cambiando los coches cuando debiera y no está añadiendo tecnología eléctrica cuando tenía que haberlo hecho. Pero digamos que esa falta de actividad en SEAT se está... ir a compensar, bueno, no se compensa nunca, pero bueno, se está compensando, vamos a decirlo así, con toda la rapidez y la ampliación de la gama que está viviendo Cupra. Sí, a ver, al final está creciendo uno y bueno, pues por INRI el otro está decreciendo, más que decreciendo, no está yendo al paso que tiene que ir, por lo tanto se lo están comiendo realmente. No debería ser así, pero parece que son decisiones tomadas desde Wolfsburg, donde está la central del grupo Volkswagen, y bueno, pues son decisiones que se toman a altísimo nivel en todas las fábricas y bueno, y mientras que Skoda está subiendo, va como un tiro en su país de origen, en toda el este de Europa, en toda Europa la marca va como un tiro, pues SEAT está languideciendo de una manera que a todos los que hemos conocido SEAT desde que era parte integrante, desde que tenía licencia de Fiat hace ya muchísimos años, pues bueno, pues nos duele bastante. Bueno, pues también hoy es cuestión de la propia evolución de las marcas. Exactamente. Al final, oye, pues puede doler más, ¿no? Por el cariño que se le pueda tener a ciertas marcas o no. Eso. Pero bueno, al final es que ya estamos en un mundo que avanza tan rápido a nivel de mercado, ya no solo de automóviles, sino en general, que todo va tan rápido que es muy difícil, ¿no? Llegarse a comprometer en cuanto a marcas con una marca únicamente y que te dure mucho en el tiempo, ¿no? Es complicado. A día de hoy es una cosa complicada. Muy complicado. Al final es propiamente la mentalidad, ¿no? de la sociedad mercantil en este caso, ¿no? Que ha cambiado tanto y está evolucionando tanto y tan rápido que es muy complejo. Es muy difícil, efectivamente. Pero bueno, oye, son cosas de mercado, que sean solo esto, ¿no? En lo que nos afecte, sí, pero bueno. Eso es. Mira, te voy a leer otra opinión. Mira, en este caso es más una opinión, más que una propia consulta como tal. Nos escribe Naim González, que nos dice: quería expresar mi desacuerdo con vuestra opinión sobre las zonas de bajas emisiones y la eliminación de los coches viejos sin etiqueta desde el respeto. Estas medidas fomentan el consumismo, responden a intereses económicos propios del gobierno y vulneran el derecho a la libertad de movimiento fijado en la Constitución. Se está imponiendo a muchas personas que no pueden económicamente o no quieren cambiar de coche, restricciones que limitan su movilidad, obligándonos a realizar los cambios que nos dicen si queremos circular. Además, seguimos pagando el impuesto de circulación por vehículos que luego no podemos usar libremente. Mientras tanto, otras fuentes de contaminación, como los cruceros, los aviones o la industria más pesada, generan un impacto ambiental muchísimo mayor y no se abordan con la misma intensidad. Por otro lado, fabricar un coche nuevo, especialmente eléctrico, contamina considerablemente más que mantener un coche antiguo en circulación. Mucho más si es el caso de que se usa poco y por eso no quieren comprar un coche nuevo. Creo que es necesario buscar alternativas más justas y sostenibles
que no perjudiquen a los ciudadanos ni vulneren sus derechos. Bueno, es una opinión totalmente respetable. Yo estoy de acuerdo con la última parte, aunque tampoco conozco mucho, no conocemos mucho, ninguno, lo que están haciendo las empresas de motores de aviación, lo que están haciendo las navieras. Es más difícil también porque digamos que están contaminando en tierra de nadie, por decirlo de alguna manera así muy rápida. Es decir, los aviones no te están contaminando en una ciudad con 5 millones de habitantes, ni los barcos tampoco. Bueno, los que llegan a los puertos como Barcelona o Cádiz o Roma, por decir, bueno, los que llevan a sitios donde llegan los cruceros, pues evidentemente tienen Civitavecchia, bueno, todas estas ciudades que reciben muchos cruceros, pues lógicamente pues sí notarán algo la contaminación, porque evidentemente hay cruceros que no contaminan, pero otros que sí. Y estoy de acuerdo con él que bueno, parece que no se está tomando de la misma manera la necesidad de reducir la contaminación o reducir los movimientos de este tipo de coches, de barcos o de aviones o de tal. Parece, yo no me atrevería a decir que eso no es, que no es así, porque tampoco estoy muy metido. Yo no sé lo que la Rolls-Royce, la cantidad de contaminación o de contaminación que ha reducido en sus motores. Lo que pasa que insisto que bueno, como contaminan entre países, pues bueno, pues las cosas son más difíciles. Evidentemente el automóvil tiene contaminación. Ha habido soluciones drásticas que se han tomado en otros aspectos de la vida, como por ejemplo el fumar. Evidentemente no es lo mismo estar en un bar o estar en tu casa y que estén fumando a tu lado, que salir a la ciudad. Se nota menos, es mucho más agresivo. Si yo no fumo y tal, que fumen a mi lado a 1 metro, que estén fumando a 1 metro, o que estén como estábamos antes fumando, que fumábamos en los aviones, pues es mucho más agresivo eso que no salir en una ciudad en la que hay muchos coches que contaminan. Pero bueno, hay estudios que demuestran que cualquier decisión que se toma para cambiar eso, pues es beneficioso para la gente, porque no hay que olvidar que las ciudades vivimos muy cerca unos de otros y hay gente que no utiliza el automóvil, que ni siquiera tiene automóvil y que entre comillas, no se merece que otras personas, otros ciudadanos, pues le estén contaminando. Pero bueno, eso hay que hablar de muchas cosas. Evidentemente hay una cosa muy clara, que yo también tengo en ese sentido, en mi opinión tengo en ese sentido. La administración tiene que ayudar. La administración tiene que ayudar porque no nos podemos quedar, o no se pueden quedar gente atrasada, en el sentido de que están usando coches que contaminan porque no pueden hacer otra cosa, porque necesitan ir a trabajar todos los días y necesitan moverse. Y eso, evidentemente, la libertad de movimientos es una cosa también a preservar. Pero lo que sí es verdad es que esa libertad de movimientos pues no debe afectar, o se trata de no afectar a los demás, a los que no tienen vehículo, ¿no? Entonces, bueno, pues debería haber ayudas para que esa gente cambie hacia coches mucho más menos contaminantes. Debería haber inversiones enormes en el transporte público para que la gente que utiliza un coche, si no puede utilizar ese coche, tuviera un transporte público barato y eficiente, que no le obligara a emplear 1 hora más en el desplazamiento de si lo hiciera en su coche privado. Debería haber campas enormes para que la gente que vive fuera de las ciudades llegara a una campa enorme, aparcara su coche incluso gratis y cogiera el transporte público y entrara a la ciudad en transporte público. En fin, hay muchas cosas que se pueden solucionar, pero lo que sí es verdad es que el fin último de todas estas medidas, lo mismo que el fin último de la gente de prohibir fumar en sitios cerrados, bares, hospitales, cines, en fin, pues es mejorar la salud de la gente, del propio fumador y de la gente que no fuma. Yo estoy de acuerdo con él. Sí, yo en este aspecto también, de verdad, sobre todo yo creo que lo más relevante al final, bueno, dentro de la opinión de Naim, que nos decía, al final yo creo que lo más complicado no es el cambio ese que dicen, nos están obligando a cambiar, en el cual muchos
económicamente no estamos Es cierto, eso es cierto. Preparados para poder asumir esos cambios. Y ahí un poco yo creo que es lo que hay que abordar, más allá, ¿no? Al final, Sí. los cambios, lógicamente, muchas veces son obligados y hay muchas veces que la gente no puede, no quiere, no debe, por lo que sea, cambiar de ciertos temas, ¿no? En su vida. Pero los cambios tienen que ir apoyados, no pueden ir, bueno, vamos a cambiar X cosas y cada uno que se apañe. Hombre, yo creo que esto es lo que no puede ser en cuanto a vamos a cambiar, vamos en 2000 no sé cuántos, vamos a cambiar y va a ser todo coches eléctricos. Bueno, vale, pues prepara a la gente, prepara a la sociedad, prepara económicamente un buen desembolso para poder facilitar esos cambios en la gente, que al final son quienes van a hacer ser parte de ese cambio. Es muy complejo todo esto de lo que estamos hablando, o sea, esto nos podríamos tirar mucho tiempo hablando de ello, porque vivimos en una sociedad en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en muchos países, o sea, en muchísimos países, que estaba basada en el movimiento con el automóvil. Es un acierto pleno el automóvil, es un invento espectacular a nivel individual, pero ahora mismo todo está basado en eso, entonces el cambio es muy radical y muy complejo. No es sencillo el cambio. Entonces, evidentemente, se está empezando por las ciudades, porque las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, es más complejo, pero las ciudades pequeñas se puede ir andando a casi todos los sitios o en otros medios de transporte, con lo cual no es tan importante o tan drástico el cambio. Se puede sustituir por otra fuente de movimientos, por otra manera de movernos que nos puede dar muchas satisfacciones y ahorrarnos mucho dinero y encima también ahorrar contaminación, pero en las grandes ciudades es más complicado. Es más complicado porque todo se basa en que haya un transporte público y depende de quién esté en el poder, pues se apoya mucho al automóvil o se apoya mucho al transporte público. Es un toma y daca. Pero lo que sí es verdad es que lo que se está defendiendo en una ciudad, por ejemplo, es la inmensa mayoría de la gente que no se mueve en automóvil, que eso lo tenemos que tener en cuenta, y que utiliza el transporte público o directamente está en su casa porque no sale de su casa o sale a pasear, a dar una vuelta andando, y tenemos que preservar a esos de la contaminación que han estado aguantando durante muchos años. Una persona más enamorada del automóvil, entiendo que no, que más que yo entiendo que va a ser difícil que lo encuentre. He vivido desde mi más tierna infancia el automóvil, he sido aficionado al automóvil, he conducido desde que tenía edad para hacerlo, he hecho muchos millones de kilómetros y cuando digo millones no me equivoco y oyes, he probado muchísimos coches desde desde el menos potente hasta el más poderoso. Y lógicamente yo soy un enamorado del automóvil, pero también soy un enamorado de que la convivencia sea lo mejor posible. Y en este paso ahora mismo estamos en un salto, en un cambio de ciclo que no sabemos, yo directamente no sé cómo va a acabar, pero entiendo que pasa porque el ciudadano normal, el ciudadano de a pie, pues también tenga mucho que decir en este sentido. Y bueno, que no esté rodeado de asfalto, rodeado de cemento, de las ciudades, en fin. Es muy complejo, yo insisto, es muy complejo, pero por un lado hay que empezar, y bueno, se empieza por aquí, seguramente hay otros que hubieran empezado por otro lado, pero bueno, es por lo que se empieza. Y yo entiendo que es un empiece o un avance o un movimiento que es necesario para la salud y para aquellos ciudadanos, insisto, que no todos tienen coche ni todos se mueven en coche, ¿eh? O sea, es que al final hay que considerarlos también, que también existen y también tienen su corazoncito, ¿no? Entonces, bueno, dándole la razón también en muchos aspectos a nuestro oyente, ¿no? Totalmente. Al final, bueno, pues en el punto medio, ¿no? Es donde se suele decir, ¿no? Que está la virtud, es donde se suele decir que está el acierto. Bueno, pues es al final. Pero vamos, lo es un que tema, hay que intentar buscar. Es un tema que, bueno, que es muy complejo y yo creo que todavía de momento no hay ningún partido político, ningún técnico que sepa ni cómo va a acabar ni cómo lo haría para dar gusto a todos. Y mira, hablando ya un poco por cerrar este tema, ¿no? Que al final, pues mira, el 42% de los hogares, ¿no? dispone de un único vehículo.
Es decir, que lo que tú estabas diciendo, que no todo el mundo tiene Claro. coche, no todo el mundo tiene Claro. esta capacidad. 42% son muchos, Claro. lógicamente es casi la mitad, pero Claro. es que hay otra mitad que no podemos obviar, lógicamente. Y también les diría a mucha gente que no tiene coche y se queja de la contaminación, que pues que a lo mejor tampoco debería viajar tanto en avión, por ejemplo. Imagínate una persona que no tiene coche porque está harto de los coches, del ruido, de la contaminación en la ciudad, quiere vivir en la ciudad, pero en una ciudad mucho más tranquila, sin tanto vehículo y tal, y luego resulta que se va, cada 2 por 3 se va a Tailandia, a Japón, a darse una vuelta en coche, y entonces no tiene coche, pero está contaminando como si tuviera 4 coches diésel funcionando todo el día. Bueno, por eso digo que es muy complejo todo esto y el tiempo nos lo dirá. Lo que pasa es que el tiempo lo que nos va a decir es que vamos a tener que tomar decisiones contundentes y rápidas, porque, bueno, yo entiendo que si hacer cosas con sentido común, esta sociedad no tiene mucha costumbre. Totalmente. Tenemos que ir poco a poco y sobre todo, bueno, pues predicar con el ejemplo. También, que se pongan además. Facilidades y ahí la gente es cuando mejor y de una forma más óptima va a poder responder. Decían el otro día, dicen, no, es que Noruega, un 80 y tantos por ciento de los coches que se venden en Noruega son eléctricos. Claro, es que no pagan IVA. Es que tienen ayudas. O sea, de entrada ya no pagan el IVA del coche. Entonces, bueno, pues el IVA, si es un 21%, pues es un 21% que te estás... y luego las ayudas que tienes. Entonces, claro, dices, ¿por qué una sociedad como la de Noruega utilizando el coche eléctrico? Pues porque el gobierno ha puesto dinero encima de la mesa. A lo mejor nosotros no podemos, pues también es verdad. Entonces, bueno, pues somos diferentes. Pero bueno, pero donde funciona el coche eléctrico, donde sube el coche eléctrico, es que hay ayudas estatales. En cuanto se acaban las ayudas estatales, como ha pasado en Alemania, el coche eléctrico se cae por el terraplén y se deja de vender, que es lo que ha pasado en Alemania. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que verlo. Entonces, no se pueden pedir, es que el coche eléctrico no funciona, ¿has hecho algo? A nivel como administración, ¿has hecho algo? No, pues entonces no va a funcionar. Pero es así, y bueno, y por desgracia, pues es así. Y el coche eléctrico es caro y bajar la contaminación de las ciudades es caro, y tenemos que asumirlo, o si no lo asumimos, pues bueno, pues esperaremos un tiempo a que se solucione. Totalmente. Tenemos que, bueno, pues seguir creciendo, que al final es lo más importante. Crecer todos juntos y, oye, y aprender que de la misma manera o de la que se pueda, porque no todos aprendemos de la misma manera, no todos evolucionamos de la misma forma, pero vamos, bueno, poco a poco. Es un tema muy, muy, muy complejo. Bueno, es que al final, bueno, pues los que se tienen que encargar de tomar las decisiones las tienen que tomar pensando en la gran mayoría de personas, no en unos pocos. Así que, oye, la pelota está en el tejado de quienes tienen que tomarlas, pero que no se olviden del por qué están ahí, que al final es la gente que está en el día a día y es lo más importante. Pero bueno, cerramos por aquí este tema, cerramos también nuestro correo electrónico por parte en el día de hoy. Y, Francis, sé que teníamos aquí una prueba de este KGM de Rexton, que teníamos pendientes hace un par de semanitas, así que vamos a ver si hoy, que yo creo que nos da tiempo, tenemos 10 minutitos. Pues sí, vamos a empezar. Yo me acuerdo que por desgracia, cuando la Dana y fue el presidente del gobierno, yo que me fijo mucho, me fijo en los coches, y cuando fue el presidente del gobierno, que luego fueron unos coches que los apalearon, los tiraron barro, bueno, que me daba una pena porque digo, joder, un coche como este le están destrozando. Pues es curioso porque el presidente del gobierno y su comitiva iban en 2 KGM Rexton. No sé, a lo mejor era el mismo que había probado yo, porque muchas veces las marcas y los departamentos de protocolo de las marcas pues piden coches el gobierno, pide coches a las marcas cuando tiene que hacer un desplazamiento y, por ejemplo, si no tiene un todoterreno de los buenos, pues en este caso llamaron a KGM para que les prestara 2 restos. Luego no sé cómo se los devolverían, pero bueno, porque me da mucha pena por los palos que veía que le estaban dando en el parabrisas, las piedras que les tiraban y todo. Pero bueno, el Rexton aguanta eso y mucho más, digo yo. Pues mira, la denominación Rexton es muy tradicional en KGM versus SsangYong, porque bueno, KGM ya sabemos que es una denominación relativamente reciente, ha sido el cambio de SsangYong. Lo digo para que la gente que me esté escuchando y no sepa que ya no son SsangYong, ya son KGM, pues bueno, que lo sepa, que no me estoy equivocando, ¿no? Es el vehículo de momento más grande producido, que tiene por KGM, tiene 4,85 metros de longitud. Lleva de serie 7 plazas,
Y la versión probada, pues es, como pasa en todos los departamentos de prensa de las marcas y en los parques, pues es la tope de dotación, la límite, ¿no? Que siempre lleva una caja, el Rexton lleva una caja automática de 8 relaciones, lleva tracción integral, por supuesto, y lleva un propulsor diésel de 2,2 litros y concretamente de 2.157 centímetros cúbicos y nada menos que 202 caballos de potencia. ¿Cómo le definiríamos? Porque ahora mismo en el mercado, pues bajo la estética que tiene el Rexton, pues hay un montón de productos, hay un montón de coches. Se les denomina SUV, vienen de Sport Utility Vehicle, una denominación que empezaron a utilizar en Estados Unidos, cuando le empezaron a quitar a los todoterrenos todo lo que, entre comillas, les sobraba. Yo creo que a los todoterrenos no les sobra nada y a los SUV tampoco, pero bueno, dijeron que, bueno, ¿para qué debemos tener tracción total? Que los SUV lo llevan también, pero bueno, ¿para qué queremos llevar tracción total si podemos bajar los precios y dejar tracción trasera o incluso tracción delantera, como se mueven muchos SUV? ¿Para qué queremos tener una caja reductora cuando la reductora pues está pensada para superar obstáculos que nunca se va a meter un SUV convencional? ¿Por qué? Porque tampoco tienen una altura libre al suelo o una resistencia o una limitación al movimiento de las suspensiones para poder pasar por muchos sitios. Bueno, pues todo esto que le han quitado, que se ha quitado, pues lo lleva este KGM Rexton. Lleva una altura al suelo que le permite moverse por cualquier lugar. Son 224 milímetros de altura libre al suelo. Es difícil encontrar un todoterreno con esta altura libre al suelo. Por supuesto lleva tracción total 4x4 y por supuesto también lleva una caja reductora que nos va a ayudar a movernos por terrenos muy complicados sin ningún tipo de problemas. Vamos a movernos a baja velocidad con máxima tracción, ¿no? Ya digo, y además une a todas estas capacidades unos evolucionados sistemas de tracción, sistemas de controles de tracción, el descenso de pendientes, con lo cual si lo conectamos el coche va a bajar a una velocidad determinada, va a poder adecuar la adherencia de cada rueda, de cada neumático a las condiciones en las que esté pasando en ese momento, incluso si son totalmente diferentes. Si una rueda delantera está pasando por tierra y tiene una capacidad de tracción determinada, o si una rueda trasera la tenemos en asfalto y tiene otra. Va a poder adecuar de una manera completamente variable y completamente eficiente, ¿no? Tiene la caja de cambios también participa en esa tracción con nada menos que 8 marchas en las cuales el coche va a poder elegir la más adecuada para el momento más adecuado, ¿no? Lleva unas suspensiones muy evolucionadas, el Rexton. No se han parado a montar los clásicos ejes rígidos en un eje y en otro, o concretamente más como es normal en el eje trasero, y se ha buscado pues el mayor compromiso entre el comportamiento en campo fuera de rutas asfaltadas para el asfalto, y la verdad es que yo creo que se ha conseguido bastante bien. Evidentemente el coche sigue teniendo en carretera esos movimientos parásitos que tienen todos los coches de todo terreno. Me estoy acordando de todos los pick-up. En el caso pues tiene esos movimientos, pero que en nada, digamos, empañan, si la carretera está en buenas condiciones, en nada empañan el confort en ninguna manera, ¿no? Su motor y la sociedad o la unión con ese cambio automático tradicional por convertidor de par de 8 relaciones resulta totalmente satisfactoria cuando vamos en la gama normal, la gama de relaciones largas, podríamos decir. Lo único que se le puede criticar a este coche en ese sentido es que, pues que los consumos es difícil bajarlo de los 8,5 litros de gasóleo, ¿no? A poco que nos movamos en carretera, pues a los cruceros a los que permite este vehículo, ¿no? El interior es sobresaliente también, lo tiene prácticamente todo, a todos los niveles. Únicamente a lo mejor la conexión de nuestro móvil
al sistema de infoentretenimiento, es un poco, por decirlo, anticuada, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que ajustes, los acabados, tiene unos asientos de piel que sujetan perfectamente, tienen también un confort debido a las suspensiones y al ruido también incluso muy favorable, y es un coche, como hemos dicho, muy silencioso cuando vamos a velocidades normales de crucero. Las cifras, pues vamos a dar las cifras, son 202 caballos, ya lo hemos dicho, un motor de 2,2 litros, el peso es de 2.180 kilogramos, no es un peso ligero evidentemente, alcanza una velocidad de 184 kilómetros por hora y tiene 8,7 litros, anuncian 8,7 litros en consumo combinado. Cuando salimos a carretera y empezamos y le pisamos, esto lógicamente está a velocidades consumo combinado a velocidades limitadas. Cuando vamos por asfalto, pues a velocidades grandes, a velocidades ya de cruceros elevados, pues lógicamente el consumo se dispara. En ese caso, por ejemplo, tenemos que en ciudad, lo que era antes ciudad, pues este coche está consumiendo 11,9 litros, a velocidad media 8,6, a velocidad alta 7,4 y a velocidad muy alta 8,7. El combinado, como hemos dicho, son 8,7 litros. Tiene 5 años de garantía, nada menos, o 100.000 kilómetros de autonomía. Tiene la etiqueta C, porque no tiene ningún sistema que le permita rebajar esta o adecuar esta etiqueta a las normativas para que nos dan la etiqueta Eco. No tiene ni lo mínimo que podía tener era la hibridación suave, en este caso no la tiene, y los precios pues van desde los el modelo probado cuesta 53.700 euros y tenemos un arranque desde los 42.100 euros. En definitiva, a mí me parece que es un coche que a pesar del precio, si comparamos el precio de este coche con el precio de sus rivales naturales, nos vamos a ahorrar, pues calculo yo que entre los 25 y los 30.000 euros, nada menos, y además en muchos de los casos los coches que sean rivales directos de este producto van a tener que cargarse de opciones para igualar al Rexton. Insisto, hemos dicho que tiene 7 plazas, unos acabados y un equipamiento de primer nivel, un buen comportamiento en carretera, un confort de marcha que tenemos que sacrificar algunos niveles porque el coche evidentemente nos va a proporcionar una posibilidad de salir del asfalto que no nos lo va a proporcionar, yo entiendo que casi ningún SUV, porque ningún SUV tiene caja reductora, y estamos, por decirlo de alguna manera, ante un coche que es de la antigua hornada, de los coches todoterreno perfectamente dotados para darnos seguridad cuando salimos del asfalto, y un coche que está, ya digo, muy bien presentado y que tiene una relación calidad-precio verdaderamente buena. Pues sin duda, es verdad que hay que ahorrar, pero es una grandísima opción. Francis, nos quedamos sin tiempo, por lo tanto, oye, vamos a cerrar aquí con esta recomendación. Nos escuchamos ya el próximo sábado, Francis, que ya estrenamos mes, además, el 1 de febrero. Estrenamos mes. Así que hasta entonces nos citamos. Un placer. Un fuerte abrazo para Francis y a vosotros, ya lo sabéis. Semana que viene, Marca Coches.